Desde los primeros días de la psicología moderna, una pregunta ha persistido. ¿Qué es la inteligencia? Y quizás aún más importante que esto, ¿cómo podemos medirla de manera precisa y justa? Estas preguntas, pues, en la historia no solo han captado la atención de investigadores en todo el mundo, sino que llevaron a uno de los avances más significativos en la evaluación cognitiva. Pues estoy hablando finalmente de la creación de las escalas de inteligencia de David Weisler. Weisler, pues un psicólogo rumano-estadounidense, presentó en 1955 la primera versión de lo que actualmente conocemos como el WISE, la escala de inteligencia de Weisler para adultos. Una herramienta, pues, que no solo revolucionó la evaluación dentro de lo que es la psicología, sino que también se convirtió en un estándar global para medir las capacidades cognitivas en adultos. Ahora, ¿qué significa realmente ser inteligente? ¿Es simplemente la capacidad de aprender y recordar información? ¿O es algo más profundo que involucra nuestra capacidad para resolver problemas, adaptarnos a nuevas situaciones, manejar nuestras emociones? Pues Wechsler sostenía que la inteligencia no podía reducirse simplemente a una sola habilidad. Para él era una construcción global que incluía tanto aspectos cognitivos como emocionales. Esta visión multifacética sigue siendo una de las piedras angulares pues, de la neuropsicología moderna. Así que bienvenidos a un nuevo video de este canal en el que vamos a explorar la vida y los logros de David Wetzler y cómo sus innovaciones pues siguen influyendo en la práctica clínica y la investigación pues a nivel de psicología, neuropsicología, en general de las ciencias de la mente. Vamos a comenzar un poquito pues con la historia de Weisler, con la infancia y su formación. La historia de David Weisler pues comienza en Lechpesi, un pequeño pueblo de Rumania, pues donde nació el 12 de enero de 1896. Creció en una familia judía humilde, siendo el menor de 7 hermanos, y pues la vida en este pequeño pueblo era simple y la familia vivía de la agricultura principalmente y pequeños comercios locales. Sin embargo, las difíciles condiciones económicas y la creciente inestabilidad política en Europa Oriental a finales del siglo XIX llevaron a la familia a buscar una vida mejor en América. En 1902, cuando Weisler tenía apenas 6 años, su familia emigró a los Estados Unidos, estableciéndose en Nueva York. Esta experiencia, pues, marcó profundamente a Weisler. Adaptarse a una nueva cultura y aprender un nuevo idioma en un entorno desconocido fue para él un desafío que moldeó su carácter y también influyó en su futura carrera como psicólogo. Nueva York a comienzos del siglo XX era pues un crisol de cultura. La experiencia de Weisler como hijo de inmigrantes, expuesto principalmente a barreras culturales y lingüísticas, le permitió entender la importancia del contexto en el desarrollo intelectual y emocional. Una idea clave que más tarde pues incorporaría en su enfoque sobre la evaluación de la inteligencia. Durante su educación en las escuelas públicas de Nueva York, Weisler observó las desigualdades que enfrentaban los hijos de migrantes. A pesar de estos desafíos, pues se destacó académicamente y desarrolló un interés temprano por la mente humana y las capacidades intelectuales. Esto le llevó a estudiar psicología en el City College de Nueva York y posteriormente en la Universidad de Columbia, donde comenzaría a desarrollar sus teorías sobre la inteligencia. El contexto sociocultural y económico en el que creció Weisler no solo influyó en su vida personal, sino que también, como les comento, cimentó las bases de su enfoque crítico hacia la psicología de la inteligencia. Para él, la inteligencia no podía entenderse sin considerar el entorno cultural, socioeconómico y emocional de la persona. Una idea que más tarde plasmaría en pues, sus famosas escalas de inteligencia de las que ya todos conocemos. Ahora, en 1916,
pues Weisler se gradúa del City College de Nueva York, como les comenté, una institución que en ese momento destacaba por ofrecer educación accesible a inmigrantes y estudiantes de clase trabajadora. Weisler decide continuar sus estudios y en 1917 fue aceptado en la Universidad de Columbia para realizar su maestría en psicología bajo la supervisión de Robert S. Woodward, uno de los psicólogos más influyentes de su tiempo. Woodward era conocido por su enfoque experimental y su interés tanto en los aspectos cognitivos como en los emocionales del comportamiento humano, lo que impactó profundamente a Weisler. La influencia de Woodward fue crucial para el joven Weisler y a través de sus estudios adoptó una visión multifacética de la inteligencia, considerando que no podía definirse únicamente por el rendimiento académico o las habilidades verbales. Esta perspectiva marcaría pues profundamente su futura contribución a la psicología. Durante ese tiempo, Weisler también empezó a cuestionar los métodos tradicionales de evaluación psicológica, que no consideraban factores como el contexto cultural y emocional del individuo, un pensamiento que impulsaría el desarrollo de sus propias escalas de inteligencia después. En 1917 también, pues, con la entrada de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, el país necesitaba movilizar rápidamente a millones de hombres para el esfuerzo bélico. En este contexto, pues, el ejército buscaba una manera eficiente de evaluar las capacidades cognitivas de los reclutas para asignar roles adecuados. Y pues David Weisler, quien estaba financiando su maestría en la universidad, como les había comentado ya, de Columbia, se unió al ejército como psicólogo. Durante la guerra, Weisler trabajó junto a algunos de los pioneros más importantes en la evaluación de inteligencia, como por ejemplo Robert M. Yerkes, Charles Spearman, Carl Pearson y Edward Thorndike. Uno de los momentos más formativos de su carrera fue su colaboración precisamente con Yerkes, quien estaba a cargo de desarrollar las pruebas de inteligencia grupales para los reclutas. Bajo la dirección de Yerkes se crearon famosos test como el Army Alpha y el Army Beta, las primeras pruebas grupales sistemáticas diseñadas específicamente para medir la inteligencia de grandes cantidades de soldados de manera rápida y eficiente. Como les comento, pues Weisler tuvo la oportunidad de trabajar directamente con Yerkes y otros pioneros psicólogos como Lewis Terman y Henry Goldman. Este equipo de expertos estaba encargado de crear un sistema que permitía identificar a los soldados con mayor capacidad intelectual y asignarles funciones adecuadas dentro del ejército. Inicialmente, Weisler ayudaba a calificar las pruebas, pero pronto se familiarizó con los desafíos de medir la inteligencia en un contexto militar donde la rapidez y la eficiencia eran esenciales. Las pruebas, como les mencioné, Army Alpha y Army Beta, representaron un gran avance en la evaluación cognitiva, aunque presentaban ciertas limitaciones. Estas pruebas, diseñadas principalmente para individuos de contextos occidentales y de habla inglesa, dependían de un buen dominio del idioma inglés y de conocimientos culturales específicos, lo que generaba algunas desventajas para aquellos que no dominaban bien el idioma y provenían de minorías étnicas. Weisler se dio cuenta de estas limitaciones, especialmente al ver cómo los soldados de diferentes trasfondos culturales solían obtener peores resultados, no necesariamente por una menor capacidad cognitiva, sino debido a factores culturales y lingüísticos. Estas observaciones serían clave pues para el desarrollo de sus propias escalas de inteligencia, que más tarde incluirían un enfoque más integrado en las habilidades cognitivas también y